gracias por que esta es la primera entrevista que yo pido y no me piden. Así que gracias por venir y a Gonzalo también. A mí me encantan las entrevistas cuando me preguntan sobre la gente ¿qué gente recuerdas? No conocida, sino quién te marcó, qué personas, qué entrenadores, qué compañeros. Piensas que si no hubieran estado en tu camino, habría sido todo diferente. Como entrenador, Pedro Calvo, que fue quien me colocó de centrocampista con 15 años, quien creyó siempre en mí, siempre y sin excepción, quien llegó a formar un equipo en preferente, el Fortuna, casi alrededor de mi responsabilidad, quien me llevó al Majadahonda, donde era segundo entrenador de Cazorla. Siempre he pensado que si a él le hubiera ido bien como primer entrenador, yo habría sido un futbolista más importante, porque él me vio siempre de una manera que casi nadie me ha visto, con cualidades de llegador y de intimidador en campo contrario. Algo así de raro como lo que hace Iborra en el Sevilla ahora. Una posición más habitual en Alemania o en Inglaterra, por delante del organizador y no tanto guardándole las espaldas. Pero no tuve tiempo nunca de desarrollarme de esa manera, y a él le va muy bien trabajando en cantera y como profesor del colegio de entrenadores. Solo José Ramón Sandoval, ex del Rayo y Sporting y que en su día me convocó para la selección madrileña senior, me reconoció también esas cualidades que Pedro siempre me vio, y en un encuentro hace pocos años me dijo que no entendía cómo nadie me había hecho jugar ahí. Vamos por partes. Dime tu entrenador y el porqué. Luis, quizá. El primero, Abraham García, entrenador en juveniles. Porque fue el primero eso fue el primero que me habló de el otro fútbol. Un día que me dijo, céntrate, piensa bien las cosas que haces, porque vas a llegar a Primera División, si no este año será el siguiente, pero vas a llegar, no hagas cagadas, porque cuida tu imagen, porque el fútbol estaba cambiando en esa época, era cuando Beckham empezó al boom, los jugadores empezaron a hacer publicidad y fue el primero que me habló de esto. Me dijo, cuídate porque eres de la casa, vas a jugar en Primera División, cuida tu imagen, sé un buen compañero, sé una buena persona, que se te van a abrir muchas más puertas. Y me sorprendió que me diera por hecho el hecho de vas a jugar en Primera División. Eso él lo aceptaba como algo que iba a pasar y es lo que a mí me sorprendió. Y ya me habló de lo que venía después, fue el primero y con el que más aprendí. Era cadete, jugaba en juveniles, contra gente que tenía 2 y 3 años más y jugábamos en contra. Y que fue el primero que me dijo, puedes tirar de gente que es más grande que tú, y me dio esa responsabilidad que todas las que te dio Pedro, pues me la da a mí. Luego más adelante, por supuesto, Luis Aragonés. ¿Un compañero? Compañeros hay muchos por muchas razones, pero así el que considero que más me marcó fue Paquito, un delantero habilidoso que jugó en segunda con el Leganés, con Eto'o y Cataña, y con quien coincidí en tercera en el Santana. Él ya empezando su retirada y yo empezando en esto. Ese era el primer vestuario de mayores al que pertenecí, y él me acogió como un padrino. Yo tenía 20 años, era el cuarto mediocentro y apenas jugué en esos 2 años, pero él siempre estaba encima de mí, exigiéndome y haciéndome ver que valía para esto. Aparte de ser muy bueno para esa categoría y ser un placer entrenar con él a diario, me hizo empezar a entender de qué va esto del oficio de futbolista, que es el mismo en ese nivel que en primera, y que no hay excusas que valgan, que estás solo tú y lo que seas capaz de demostrar. Me gritaba mucho, incluso me lo hacía pasar mal en todos los entrenamientos, pero estirando, en la ducha o tomando una cerveza luego, me decía, no pienses que eres malo, si fueras malo no perdería el tiempo en gritarte, tú solo haz lo que yo te digo. Y yo a lo mejor le contestaba, pero Paco, es que fulanito no se mueve y tengo además que ayudar al lateral, y me corté y me decía, que no me cuentes tu vida, que tienes que hacer lo que te digo, cómo hacerlo ya es cosa tuya. 3 años después me enfrenté a él, ya muy mayor en su última temporada, y yo como titular indiscutible de un muy buen equipo. Y me dijo Socarrón tras el partido, has visto, Mata, ahora juegas porque haces lo que yo te decía entonces que tenías que hacer. Me deberías dar la mitad de lo que ganas. Eso para mí es el fútbol. Siempre los veteranos te influyen más, porque cuanto más te exigen, como te pasaba a ti, y más te aprietan porque creen en ti, pues tú no pierdes el tiempo con gente que no merece la pena. Pierdes el tiempo con gente a la que aprecias o gente en la que ves que con un poquito de ayuda pueden mejorar mucho. Entonces, cuando los jóvenes vean que un mayor le aprieta, que no piensen que tienen en contra, sino que le quieren ayudar. A mí yo llegué a un vestuario muy complicado, porque era el primer año en segunda división, donde bastante tenían con intentar ascender como para prestar atención a un niño que subía, pero Aguilera me acogió muy bien, me ayudó muchísimo.
Tony Muñoz me ayudó muchísimo. Luego más adelante pues, García Calvo, Otero, siempre los veteranos. Luego especial recuerdo tengo de Jorge Larena, que era mi amigo, de mi edad, mi compañero en todo, y que crecimos juntos aquí, pasamos muchas cosas juntos. Tengo un muy buen recuerdo de Sergi, muy buen recuerdo, me ayudó muchísimo. De Albertini, fue el primer superjugador que venía de fuera, con el que yo coincidía, que me daba hasta respeto poder hablar con él, y era un fenómeno y me ayudó muchísimo. Y con Leo Franco, que son los jugadores con los que he jugado, que no pierdes el contacto, y eso te dice por qué lo importantes que son. Luego ha habido otros, Mata en el Chelsea también fue muy importante para mí, pero hay uno por encima de todo, que es Gerard, porque cambió mi carrera, mi ambición, la manera de subir mis metas, la manera de querer ganar, cambió todo. Hablaba mucho conmigo, y incluso cuando se hablaba de que yo me iba, él me dijo, piensa en ti, a lo mejor para ti, pues ya has visto cómo la gente se está marchando, es el momento, no tienes nada que demostrar. Pero él cambió mi manera de ver las cosas, de que podía llegar mucho más arriba de lo que yo siempre había pensado. Nunca encontraré un compañero como él, eso estoy seguro. ¿Tú qué tipo de aficionado eres? Sabemos que eres muy atlético y que siempre has seguido al equipo, pero por ejemplo, ¿recuerdas cómo cantaste el gol de Miranda en la Copa ante el Madrid o el de Godín en el Camp Nou? ¿Te emocionas tanto o al ser un profesional esa pasión se atenúa? No, sí. Me acuerdo perfectamente dónde estaba y cómo lo grité. Y cuando me fui del Atleti sí estaba más aparte del equipo, me hacía daño casi verlo. Y como 1 o 2 años empezar a seguir otra vez la actualidad del equipo, porque me hacía mal no estar ahí. A partir de ahí sí empecé a seguirlo como siempre, y recuerdo ahí la Europa League y las Supercopas, menos la que nos ganaron a nosotros, el gol de Miranda en el Bernabéu, el de Godín en el Camp Nou. Pero mi mejor recuerdo como aficionado es el día que se gana la Liga del 96 en el Calderón contra el Albacete. Me acuerdo estar en la grada sin asiento, sentado en la escalera, y los goles del Cholo y de Kiko. Es mi mejor recuerdo, tenía 11 años, es mi primera temporada en la cantera, y poder vivir eso fue increíble. Recuerdo cada detalle de ese día, cómo fueron los goles, el calor, fue increíble. Los goles, ver a la gente mayor llorando, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aún no entendía muy bien lo que era el Atleti para el aficionado de cada día. A ver a señores y señoras llorando, abrazándose sin conocerse, fue un día que me cambió. Yo, si he de elegir, me quedo con los recuerdos que tengo jugando yo, que son los que mejor me explican por qué me alegra tanto la victoria de mi equipo y por qué me emociona tanto el fútbol. Pero es cierto que a medida que vas viendo esto como tu oficio, ya no te vuelves tan loco ni pasional en las citas importantes. Sí, muy parecido. También me quedo con lo que he vivido, porque lo he vivido yo. Lo he vivido yo, pero te digo, me pondría en el día del doblete en el campo también, tampoco me importaría cambiarme y ponerme ahí. Pero sí es cierto, lo que te pasa a ti, por mucho que te hayan gustado los otros momentos, no lo cambias, porque lo sientes, lo vives, lo puedes recordar desde un punto de vista mucho más personal. Lo que te pasa en el campo no se cambia, queda ahí. Muchos niños que vienen aquí al entrenamiento y bueno, hablas con ellos, intentas pues, que se les quite la timidez, y siempre pues hablo un poquito con ellos, y hubo uno que no se me va a olvidar nunca, que le bueno, ¿a quién has venido a ver? ¿Quién te gusta? ¿Quién es tu ídolo? Y él me dijo, bueno, mi ídolo es mi vecino, no me acuerdo cómo es el nombre que me dijo, no me acuerdo de las palabras exactas, pero me vino a decir como que su ídolo era su vecino, porque tenía cáncer y su padre le decía que él iba a jugar un partido al hospital cada semana, y cada vez que volvía del hospital decía que había ganado el partido. Y luego me dijo, bueno, también me gusta cómo tú juegas al fútbol. Entonces me encantó, porque el niño tan pequeño, no sé, tendría 7, 8 años, era consciente de ver la realidad muy clara, que es la realidad, que al final
los héroes de hoy en día y los ídolos que podamos tener deberían ser personas mucho más anónimas, porque son los de verdad que están luchando contra algo real. Al final el fútbol, como has dicho tú antes, es un refugio, es algo que realmente no importa demasiado comparado con otras cosas. Entonces, yo tenía mi ídolo futbolístico y más adelante he tenido mis ídolos de fuera del fútbol, que son de verdad la gente que me inspira a raíz de lo que te ha pasado viviéndolo de tan cerca. Para mí y para muchos de nosotros, que nos conocemos de hace mucho tiempo, te has convertido en un referente y en un ídolo y en un héroe, una manera de afrontar la realidad increíble. Te has convertido en un ídolo para nosotros, un héroe. Entonces, ¿quién es tu héroe en la vida real? ¿Quién te ha influenciado para poder ser así? Joder, Fernando, qué chulo, no esperaba esto, tío. A ver, pues futbolísticamente me ha emocionado mucho el reto que has emprendido volviendo, porque creo que has regado algo que tenías ya para siempre, como es el cariño imborrable de tu afición. Porque nadie te asegura que no puedas acabar mal, y si lo has hecho es para disfrutarlo de nuevo y con la intención de hacerlo aún más valioso y eterno. Es una decisión que creo que te hace mucho más grande y que espero que en el campo a justicia te lo ganes y te dé la razón, porque lo mereces. En el penalti de Leverkusen vimos al Fernando que ya creíamos que sería muy difícil volver a ver. Y lo que ha hecho el Cholo con su cuerpo técnico desde que llegó, algo que he podido seguir muy de cerca, es una lección que me sirve de ejemplo no solo a nivel deportivo, sino también para la vida, porque reafirma una manera que tengo de ver las cosas y que muchas veces he llegado a pensar que lo mismo era errónea. Pero para nada. No solo da para ser honesto y disfrutar con pasión del esfuerzo, incluso da para ganar una liga con 90 puntos. Y de manera anónima me sirve de ejemplo todo aquel que se desenvuelve sin miedo y con ganas de hacer bien las cosas, sin atajos y sin aprovecharse de los demás. Esta crisis no solo ha sido económica, sino también ha caído, por suerte, una manera de vivir que nos ha hecho mucho daño, de la cultura del éxito fácil, del pelotazo, del tener más que el valer. Y da gusto encontrar a gente feliz viviendo su vida, peleando en el día a día honestamente, sacando adelante su trabajo, su casa, su familia y tratando de que los buenos valores prevalezcan. Espero que cada vez haya más gente así, por el bien de todos. Y si pienso así, supongo que será porque eso es lo que he visto en casa siempre. Mis padres con mi edad tenían 3 hijos e iban camino del cuarto, y eran menos trabajadores que fueron mejorando sin querer hacer daño a nadie, y lo consiguieron. Si el ejemplo lo tienes en casa, es más fácil estar preparado para todo lo que venga, sea esto lo más fabuloso de la vida o lo más cruel. Para acabar, la más difícil. ¿Qué es lo que admira una persona tan afortunada como tú, que lo tiene todo en la vida, de alguien como yo, que he sufrido una de las peores desgracias que se puede vivir? Que si somos iguales. Si al final venimos de sitios que no son tan diferentes y por lo que te vaya pasando en la vida, nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Qué me fijo en ti? A mí, o sea, tu entereza me alucina. No sé cómo reaccionaría yo si me pasa algo así, pero me encantaría reaccionar como tú. Por eso te digo que es un referente, porque nos abres los ojos, nos haces ver las cosas que de verdad importan, que tu sufrimiento iba más allá de lo que te pasa a ti, sino de ver sufrir a tu familia, eso te hace grande como persona. Te hemos conocido en unas circunstancias y ahora en otra, y hay una cosa que no ha cambiado. O sea, si tú me dices, le va a pasar esto a Carlos, ¿cómo crees que va a reaccionar? Yo sabía que ibas a reaccionar así, porque eso es así y las personas no cambian. Y al final nos acerca más a dónde venimos y de dónde somos y que queremos a la gente nuestra, la que está a nuestro alrededor, que preferimos que les pasen las cosas buenas a ellos que a nosotros mismos, que nos alegramos de sus éxitos más que de los nuestros propios. Y te pueden pasar muchas cosas en la vida, y un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Pero que hay ciertas personas que siempre quieres que estén a tu lado, y tú ahora lo estás viendo quién está a tu lado y quién lo vas a tener y quién lo vas a tener hasta el final, porque es lo que tú te has ganado, es lo que tú has ido construyendo, eso no te lo puede derrumbar nadie. Y es así, por eso los héroes de hoy en día son personas anónimas, porque viven la vida real, porque no tienen que tener un nombre, sino una manera de hacer las cosas, para enseñarnos que sigue habiendo gente buena, y aunque le pasen cosas malas, a la gente buena son los que tenemos que fijar, porque cada vez hay menos y debería haber más. No sabes lo importante que creo que es que te hayas mostrado así como eres aquí, porque siempre has sido muy bien futbolista,
pero sobre todo mejor persona. Y acabas de dar una lección a muchos niños de cómo no perder nunca la cabeza por el éxito. Al revés, solo haciendo las cosas bien y con respeto se puede llegar a lo más alto. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vosotros, ya os lo he dicho antes. Creo que cuanto más se conozcan estas historias, más conscientes somos de lo que de verdad importa. Porque al final yo solo juego al fútbol y eso lo hace todo el mundo, en un estadio o en la calle. Pero tu historia es lo que de verdad nos hace superarnos, así que gracias a ti.